Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase. Hemos esperado unos minutos. Los alumnos. Como mencionado, vamos a dar inicio a la clase. Hemos esperado un par de minutos. Los alumnos no se han conectado. Por eso vamos a dar inicio a esta hora. Ah, ok, con eso mencionado, como pueden visualizar, alumnos, tenemos varios objetivos que nos indica el texto, el libro. El primer objetivo. Buenos días, Giselle. Te estás conectando a las 10:53 de la mañana, AM. Como hemos mencionado, el texto nos menciona varios objetivos. El primero sería caracterizar y analizar la democracia moderna como experiencia y práctica social, además de política, sustentada en sus distintas formas y manifestación y relación con la configuración de una cultura plurinacional. El segundo objetivo de la clase de hoy sería utilizar los medios de comunicación y las TIC para obtener, analizar y contrastar información que recojan diferentes enfoques y puntos de vista con el fin de construir un pensamiento crítico, fundamentado, estructurado, coherente y riguroso. Ok, Giselle, no habría problema. Eh, Como he mencionado, esos serían los objetivos que vamos a analizar en las clases posteriores. Y por último, pues serían las TIC. Las TIC son las herramientas tecnológicas. El tema de la clase es evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, primera parte. Para comprender las demandas actuales de los pueblos y nacionalidades indígenas del Estado ecuatoriano es preciso realizar un abordaje histórico de los factores que motivan las protestas de este grupo. El texto nos indica que América era un territorio ampliamente poblado y con un nivel de desarrollo propio al momento en el que los españoles llegaron a él. El proceso de conquista implicó la imposición del dominio español sobre los pueblos indígenas y con ello su sometimiento en la calidad de servidumbre. Quiere decir que cuando los españoles llegaron a América y conquistaron parte de estos países, como Ecuador, Colombia y Perú, eh, sometieron a la gente, a los indígenas que habitaban en estos pueblos, en el caso de Ecuador, en los pueblos ecuatorianos, los indígenas ecuatorianos, los sometieron con la calidad de servidumbre, o sea, para ser siervos, esclavos. Tenemos un mapa en el texto, que es el mapa de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y cómo están repartidos por lo que es el territorio ecuatoriano. Ocupan varias zonas. El Ecuador es un país diverso cuyos habitantes tienen múltiples demandas sociales. Eso es un hecho, ya que Ecuador está conformado por varios grupos, como los indígenas, los mestizos, los cholos, etcétera. El maltrato infringido a la población autóctona del país
a la que es originaria del país, que son los indígenas, conjuntamente con la expansión de las enfermedades nunca antes conocidas en estas tierras, pues estas enfermedades fueron traídas por los españoles en su momento de conquista, provocó la disminución en el número de la población originaria, o sea, los indígenas. En proporciones considerables, según Eduardo Galeno, de 1970, se calcula que América estuvo poblada por aproximadamente 70 millones de personas y al cabo de 200 años de conquista, la población solo se redujo y llegó a 7 millones, o sea que de 70 millones, solo 7 millones después de 200 años quedaron. Tenemos las demandas indígenas en el tiempo o en el momento de la colonia, ya cuando fueron conquistados por los españoles, y el texto nos indica que en la colonia las demandas de los pueblos indígenas giraban en torno a un mejor trato, pero todas las revueltas fueron severamente reprimidas. Realmente era poco lo que podían decir, pues vivían en condición de servidumbre, negados de todas las posibilidades de algún tipo de expresión, de protesta, ya que eran controlados. Un indígena peruano de nombre Felipe Guamán Poma de Ayala, él aprendió a escribir porque se crió con curas. Escribió un libro titulado Nueva Crónica y Buen Gobierno, que contiene dibujos que evidencian los maltratos que sufría la población indígena en aquel momento, en el tiempo de la colonia, y la idea de este indígena, al crear este libro, era denunciar esta situación ante el rey de España y proponer una convivencia pacífica basada en el respeto a la vida y la integridad de los indios, a cambio de entregar a los españoles toda la riqueza que quisieran. Tenemos una imagen que vamos a analizar después de finalizar la lectura. Continuando, este indígena, Huamán Poma, viajó a España para entregar personalmente este libro al rey. Sin lograrlo, murió en el viaje, pues el barco naufragó a inicios del siglo XX. Su escrito fue encontrado en una biblioteca de Dinamarca, o sea que el libro, después de varios años, fue encontrado en Dinamarca, en una biblioteca. No fue entregado al rey de España porque el barco en el que viajaba este autor naufragó y lamentablemente pereció. Entonces, este libro titulado Nueva Crónica y Buen Gobierno nunca fue leído por los españoles, por los reyes españoles, hasta lo que sería el siglo XX. En Ecuador, movimientos indígenas como el de Fernando de Aquilema, a finales de lo que sería el siglo XIX, estuvieron orientados a pedir la eliminación de lo que es el diezmo impuesto por la Iglesia, las encomiendas y los trabajos forzados sin remuneración, impuestos por el Estado. La consecuencia de lo que sería esta protesta, esta lucha, fue la muerte de los dirigentes, del líder y los líderes que pugnaban por derechos para esta clase social. Otro líder indígena fue Dolores Caguango, quien a principios del siglo XX lideró también luchas por el derecho a la tierra, a la preservación de la lengua quichua, que es la lengua originaria del pueblo ecuatoriano, y a una educación bilingüe. Las luchas indígenas continuaron a lo largo del siglo XX en procura de alcanzar la eliminación de las formas de explotación y dominio, así como la igualdad de derechos bajo la adquisición de lo que sería la ciudadanía. Eso sería, pues, Giselle, con respecto al tema. Buenos días, Justin. Estábamos hablando en la clase del día de hoy, el tema
que es la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades ecuatorianas. Esta es la primera parte de este tema. Como objetivo, vamos a caracterizar y analizar lo que es la democracia moderna como experiencia y práctica social, además de política sustentada en sus distintas formas de manifestación y relación con la configuración de una cultura plurinacional, que es el actual Estado ecuatoriano. Aparte, vamos a utilizar los medios de comunicación y las TICs para obtener, analizar y contrastar información que recoja diferentes enfoques y puntos de vista con el fin de construir un pensamiento crítico, fundamentado, estructurado, coherente y riguroso. Y pues las TIC son las herramientas tecnológicas. Ahora, continuando con lo que sería el tema, el libro nos menciona que para comprender estas demandas sociales que pugnaron los pueblos y nacionalidades ecuatorianas en su momento, hay que entender lo que serían los antecedentes. Y pues estos antecedentes sería que América antes era un territorio ampliamente poblado con un nivel de desarrollo propio. Al momento en que los españoles llegan a América, el proceso de conquista implicó la imposición del dominio de los españoles sobre el pueblo indígena que habitaba en el territorio y con ello el sometimiento en una calidad de servidumbre, o sea, que los hicieron esclavos. El maltrato infligido a la población autóctona originaria de lo que sería el territorio, conjuntamente con la expansión de enfermedades nunca antes conocidas en estas tierras, puesto que a lo que los españoles conquistaron este territorio, trajeron estas enfermedades. Dicho proceso provocó la disminución del número de indígenas en proporciones considerables, pues según Eduardo Galeano, en 1970, se calcula que América estuvo poblada por 70 millones de personas y al cabo de 200 años de conquista, esa cantidad de 70 millones se redujo a 7 millones. También hemos hablado de las demandas indígenas en lo que sería la colonia española. Y en sí, en el momento de la colonia, las demandas de los pueblos indígenas giraban en torno a solo mejorar el trato que recibían ellos. Pero todas las revueltas fueron severamente reprimidas, ya que era poco lo que podían decir y prácticamente vivían en una condición de esclavos, ya que estaban siendo controlados, eh, no tenían libertad de pensamiento y pues eran negados de toda posibilidad de expresión social. En aquel momento, en aquel tiempo de la colonia española, un indígena peruano llamado Felipe Guamán Poma de Ayala aprendió a escribir porque él se crió con curas y los curas le enseñaron a escribir y a leer, etcétera. Entonces, este indígena, viviendo en aquel momento, comprendió que se tenía que hablar con la máxima autoridad del gobierno, pues, o del reino, pues sería el rey, ¿no? Entonces, él escribió un libro titulado Nueva Crónica y Buen Gobierno, que contenía dibujos que evidenciaban los maltratos que sufrían la población indígena y la idea de él era que al crear este libro y tener evidencia del maltrato que estaban sufriendo, pues era denunciar con este libro la situación ante el rey de España, o sea, llevar este libro y decirle al rey de España, pues mi rey, estamos sufriendo este maltrato, por favor, mejore el trato. A cambio, nosotros vamos a entregarle toda la riqueza que desee, ¿ya? Esa era la intención de este autor. Como lo menciona el libro, eh, solo buscaba un poco de respeto para su vida e integridad de toda su población, de todo este grupo social que serían los indios. Lamentablemente, Guamán Poma viajó a España para entregar personalmente este libro al rey, pues no se pudo lograr porque murió en el viaje ya que el barco naufragó y pues a inicios del siglo XX
Este libro fue encontrado en una biblioteca en Dinamarca. En Ecuador, movimientos indígenas como el del Fernando Daquilema, a fines de lo que es el siglo XIX, estuvieron orientados a pedir la eliminación de lo que es el diezmo impuesto por la Iglesia, las encomiendas y los trabajos forzados sin remuneración, impuestos por el Estado. La consecuencia de estas protestas o estas luchas fue la muerte de los dirigentes, los que lideraban este movimiento. Otra líder indígena fue Dolores Cacahuango, que ella es de los principios de lo que sería el siglo XX, que lideró las luchas por los derechos a la tierra, al huachipungo, a lo que sería la preservación de la lengua quichua y a la educación bilingüe. Esos eran los ideales de esta lucha que lideró este Dolores. Las luchas indígenas continuaron a lo que es a lo largo de lo que es el siglo XX en procura de alcanzar la eliminación de las formas de explotación y dominio que tenían los gobiernos, la iglesia sobre este pueblo, sobre esta clase social, así como que ellos buscaban la igualdad de derechos bajo la adquisición del término ciudadanía, que es lo que actualmente poseemos todos en el Ecuador. Hasta ahí hemos hablado con respecto al texto, Justin. ¿Tienes todo claro? Sí, listo. Ok, tenemos un video que sería lo que nos recomienda el libro, la parte de tics. Vamos a visualizar de manera breve este video. Ok, vamos a hacer algo más práctico. Vamos a analizar la imagen que tenemos en el libro y a emitir un argumento. Ok, Justin, ¿puedes decirme qué puedes apreciar o destacar en esta imagen que tenemos en el libro? Se ve una imagen de parece ser un indígena eh, ser sacrificado, por así decirlo. Eh, Creo que es Atahualpa. Correcto, Justin. Esta sería la muerte de Atahualpa por parte de los españoles cuando conquistaron el territorio, pues, ecuatoriano, que anteriormente no era llamado Ecuador, y pues así fue como se le consiguió la muerte. Fue torturado y luego muerto. Por último, tenemos los valores humanos y el glosario. En la parte del glosario tenemos el significado de diezmo, que es impuesto basado en el 10% de los ingresos que debía pagarse de forma obligada a la iglesia. Actualmente no es así, es de manera voluntaria, pero anteriormente era una obligación que todos los habitantes de lo que sería Ecuador, el actual Ecuador, pagasen un impuesto del 10% a la iglesia. De igual manera, la encomienda era un contrato en el que un encomendador se le entregaba un grupo de indígenas para que trabajen para su beneficio, a cambio de adoctrinarlos y protegerlos. Por último, tenemos los valores humanos, que serían, así como el sol alumbra igualito a todos, hombres y mujeres,
Así la educación debe alumbrar a todos, sean ricos o pobres, amos o peones. Este es un refrán o un dicho que tenía Dolores y pues eso sería con respecto a la clase del día de hoy, el tema y lo que hemos comentado. ¿Qué dice? ¿Han estudiado el cuestionario alumnos? Sí, Justin, profe, he revisado yo. ok, listo. Por si a las dudas, el cuestionario está cargado en la plataforma en la parte que nos dice clase 14. Ok, excelente, Giselle. Como ya saben, solo tienen que darle clic y el cuestionario se desplegaría. Y las preguntas pues son del contenido que hemos estado viendo hasta ahora, las luchas de la clase social de los indígenas, de los derechos de la mujer y la ciudadana, las luchas sociales, la Revolución Francesa, los derechos civiles y políticos, etcétera. Por último, vamos a explicar lo que sería la tarea asignada para el día de hoy. Para la tarea en clase del día de hoy tienen que responder tres preguntas que están hechas, como ya saben, a base de lo que hemos discutido y leído en la clase del día de hoy, o en base al tema. Primera pregunta, ¿qué significa que la democracia sea una forma de vida y no solo un sistema político? Segunda pregunta, ¿por qué fue importante la Constitución del 2008 para los pueblos y nacionalidades del Ecuador? Y tercera pregunta, explica brevemente las consecuencias que tuvo la conquista española sobre la población indígena. Como ya hemos mencionado, una de las consecuencias que tuvo esta conquista por parte de los españoles a la población autóctona de este territorio sería la disminución en sí de la población, porque originariamente eran 70 millones y después de 200 años de esclavitud y maltratos, la población en sí se redujo a 7 millones. Quiere decir que 63 millones de habitantes fallecieron de pues maneras poco humanas, bajo malos tratos, etcétera. La tarea en casa es la siguiente. Tienen que elaborar una línea de tiempo con las principales o los principales hechos de las luchas indígenas desde el momento del tiempo de la colonia hasta el siglo XX. Esas serían las dos actividades que tendrían que realizar el día de hoy, alumnos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, listo. Giselle. Ok, excelente. Listo, alumnos. Entonces, damos por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Si tienen alguna duda o pregunta, ya saben, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma.